Ahí está. Bien, hoy ya vamos a ver lo que es dos patologías importantes: de nutrición infantil y de nutrición en el adulto. Pero en verdad lo que he hecho es mezclarlos, porque ambos tienen cosas en común. Luego lo vamos a diferenciar algunas cosas características de cada grupo. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de los grupos etarios, vamos a tener desde recién nacido. Profesor, no veo su pantalla. ¿Ah, no hay en pantalla? A ver, un ratito. ¿Ahora ven pantalla? Sí, ahora sí, profe. Ya, entonces, cuando hablamos de grupos etarios, hablamos de lo que es el lactante, el niño preescolar, el escolar, el adolescente, el adulto mayor, el anciano y finalmente el viejito como yo. Entonces, tenemos el estado anabólico, ese que predomina en los pequeños. El estado catabólico predomina en los viejitos, igual en el hombre como en la mujer. En una persona que está en su grupo etario de usted, es un ser en el cual existe un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Existe equilibrio. Lo que se forma se destruye, lo que se destruye se vuelve a formar. Equilibrio. Conforme nos acercamos a tener canas, predomina el catabolismo, la destrucción. Pregunto, ¿habrá alguna condición por la cual un joven, un adulto, puede estar catabólico? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué caso un paciente, una persona adulta, puede estar catabólica? ¿En enfermedad? ¿Cuánto Así es. enfermedad? Cuando hay Excelente. enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas, así es. Cuando uno está enfermo, entonces se vuelve catabólico. En el anabolismo forma, en el catabolismo destruye. ¿Por qué un viejo es catabólico? Porque al destruir se conserva al menos cierto grado de función. Una manera de evitar el desarrollo de células desorganizadas es mantener la destrucción. Además, la función de los organismos se va deteriorando, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un niño pequeño y este desarrolla una enfermedad? Entonces, deja de crecer. ¿Por qué? Porque el anabolismo es reemplazado por catabolismo. Entonces, la talla que alcanzará ese niño pequeño va a depender
del tiempo que tuve el proceso catabólico. A más catabolismo, más prolongado más intenso entonces el crecimiento será menor. La talla esperada, por tanto, puede estar por debajo de los percentiles normales. Las personas que son las personas que provienen de países subdesarrollados, en los cuales existe desnutrición, pueden tener una talla esperada baja, comparando con aquellas personas que viven en países desarrollados. Los que vienen de países desarrollados tienen una talla esperada mejor. Todo ser, todo ente que viene de un lugar donde las condiciones de vida son adecuadas, tienen un crecimiento mejor. Todo aquel que proviene de un lugar agreste, la talla es menor. ¿Y en qué consiste este anabolismo y catabolismo? Consiste en el catabolismo en que los carbohidratos, las grasas y las proteínas van a ser usadas, van a ser metabolizadas y voy a tener como productos finales productos de degradación de los mismos. Recuerden una cosa, los carbohidratos están diseñados para generar energía. Las grasas están diseñadas para depositar y guardar energía. Las proteínas no están diseñadas para generar energía. Las proteínas están diseñadas para cumplir funciones y formar estructuras. Y cuando una proteína genera energía, es porque ésta es destruida para formar carbohidratos. Ese proceso de convertir una proteína, un aminoácido, a carbohidrato, se llama gluconeogénesis. En el anabolismo, lo que pasa es que los sustratos los uso para formar moléculas de polisacáridos que vienen a ser carbohidratos, lípidos que vienen a ser los triacilgliceroles, el colesterol, proteínas que vienen a ser cadenas peptídicas, al igual que los ácidos nucleicos a nivel del DNA celular. ¿Quién permite que de una sustancia catabólica pase a una sustancia anabólica? Vienen a ser el NAD, el FAD, los cuales transportan cadenas de electrones de un área catabólica, de un área en la cual estoy obteniendo electrones, a otra área donde voy a sintetizar otras moléculas. Entonces, estos NAD, FAD, ¿qué vienen a ser? Transportadores de electrones. Llevan de una zona catabólica a una zona anabólica, para que ahí complete su función. Si no tuviera estos transportadores de electrones, no podría hacer este intercambio. Son importantes por ello. Tengo entonces catabolismo, significa destrucción. Anabolismo significa síntesis. En esa síntesis del anabolismo va a permitir crecimiento, sobre todo en los pequeños, en los peques. Todo proceso anabólico se va a presentar en un niño, en un adulto, cuando regenera tejidos, en un paciente anciano
o en un enfermo, lo que va a haber es destrucción. Y esa destrucción significa que voy a hacer uso de los macronutrientes para formar energía, como mencionamos ya. Déficit de micronutrientes. ¿Por qué? Porque los micronutrientes actúan como coenzimáticos y ayudan a que las reacciones metabólicas se den adecuado. Ejemplo, el zinc. El zinc forma parte de más de 300 procesos metabólicos. Entonces, ¿qué pasaría si no tengo zinc? Estos procesos no los puedo desarrollar. Y al estar en estado catabólico, si es un niño el comprometido, va a ver alterada su talla, no va a crecer. En la parte inferior ven ustedes la diferencia entre anabolismo y catabolismo. En el anabolismo tengo moléculas y usando energía formo moléculas, sintetizo, formo. En el catabolismo, a partir de moléculas, liberando energía, destruyo estas moléculas para formar unidades que van a ser usadas como fuente energética. Ejemplo, la albúmina. La albúmina en un estado crítico, en un estado delicado, es destruido para formar proteínas de fase aguda. ¿Quién sintetiza, quién forma la albúmina? El hígado. Entonces, lo que va a pasar es que ante un cuadro de estrés, la albúmina va a ser destruida para formar proteínas de fase aguda. Por eso se explica que el nivel de albúmina en un paciente delicado cae rápidamente en lo que son horas, días, el nivel de albúmina desciende. ¿Y de qué depende que descienda la albúmina? Depende del nivel de inflamación, del nivel de catabolismo, del nivel de enfermedad. Cuanto más intensa sea esta injuria, más estado catabólico se genera. Enfermedad que es más catabólica que cualquiera, las quemaduras. El catabolismo generado por una quemadura intensa, extensa, no dura horas, días ni semanas. Dura hasta año y medio después de la lesión, para que vean qué tan intenso puede ser esto. Entonces, reconocemos que anabolismo es formación, catabolismo, destrucción, y todo parte de la glucosa. La glucosa es la unidad energética más importante. Cuando nosotros nos alimentamos, la glucosa ingresa por el torrente sanguíneo y va al hígado, en el cual se forma glucógeno. Este glucógeno que se reserva a nivel del hígado, llamado glucógeno hepático, es de corta vida, 36 horas su duración. Y cuando este glucógeno es liberado para que forme glucosa a los tejidos, a ese proceso se llama glucogenólisis, que es destrucción del glucógeno. Entonces, cuando pasa ello, entonces el glucógeno libera glucosa y nosotros tenemos para mantener el nivel de glucosa por 36 horas. Es el tiempo en el cual
se va a gastar la reserva de glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa liberada va a ser usada por las células, las cuales van a generar piruvato. Si este piruvato se metaboliza a nivel citoplasmático, va a generar una respiración anaeróbica, el cual me va a dar 2 ATP de energía. Una vez generada los 2 ATP de energía, el producto residual vendría a ser el lactato y se eliminaría como tal. Entonces, en la respiración anaeróbica se produce finalmente lactato. Pero si existe oxígeno, entonces el piruvato se ingresa a la mitocondria y genera el ciclo de Krebs, el cual el acetil-CoA va a llegar a formar 36 ATP de energía. Entonces, miren qué importante es el piruvato para que este forme acetil-CoA y se optimice la obtención de energía a partir de la glucosa. ¿Qué es lo mejor? ¿La respiración anaeróbica o la respiración aeróbica? ¿Cuál es mejor? Mejor es la respiración aeróbica. 2 ATP en el citoplasma, 36 ATP en la mitocondria. Glucosa no solamente tenemos a nivel hepático, sino que también lo tenemos a nivel muscular. Pero el glucógeno muscular solamente sirve para el músculo, no sirve para el resto del organismo. En lo que es el metabolismo de los lípidos también, aquí debes decir por si acaso metabolismo de los lípidos. Cuando yo como, voy a formar ácidos grasos. Estos ácidos grasos se esterifican y se guardan como triacilglicerol. El triacilglicerol está formado por un alcohol propanotiol unido a 3 cadenas de ácidos grasos. Esterificado así, se guarda en el tejido adiposo. Cuando yo necesito más energía o cuando la glucosa ya no me puede dar más energía, debo usar la grasa energética. Entonces, a esa salida de grasa para generar energía se llama lipólisis. Los ácidos grasos liberados van a ser metabolizados por beta oxidación y a nivel mitocondrial la acetil-CoA puede tener 2 caminos. Pueden generar energía directamente por el uso de la grasa como fuente energética, produciendo como producto de desecho cuerpos cetónicos, y por otro lado puede formar el acetil-CoA a nivel mitocondrial el ciclo de Krebs, el cual va a remedar así a los carbohidratos para obtener energía. Entonces miren qué interesante es el metabolismo de la grasa. Parte de ella genera energía por beta oxidación con eliminación de cuerpos cetónicos que son sustancias de desecho, y por otro lado la grasa también puede formar acetil-CoA remedando la función de la glucosa para generar energía. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí. ¿Cómo uno genera energía? A través de la molécula de glucosa, por la respiración aeróbica y respiración anaeróbica. ¿Cuál de las dos genera más energía? La respiración
aeróbica. ¿Quién mantiene un depósito de energía? La grasa. ¿A las cuántas horas de ayuno se activa la grasa como para el metabolismo? A las 12 horas de ayuno. Eso hablando de ayuno. Pero si la persona está bajo un estado de inflamación, de estrés, y existe resistencia a la insulina, entonces la grasa es usada como fuente de energía en forma rápida. Profesor, disculpe, cuando existe la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que se usa como fuente de energía para forma rápida? Cuando existe resistencia a la insulina, entonces uso la grasa como fuente energética. Ya, ok, gracias. La grasa debería usarse a las 12 horas de ayuno, pero como tengo resistencia a la insulina y necesito energía, la grasa empieza a ser usada de inmediato. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas también son importantes. Las proteínas son importantes porque pueden formar con el pool de aminoácidos glucosa, ¿no? ¿Cómo se llama esta conversión de aminoácido a glucosa? Gluconeogénesis. ¿A partir de quién? De los aminoácidos gluconeogénicos. Lo puede hacer. Por otro lado, puede generar procesos de transaminación. ¿Qué es transaminación? Es cuando yo convierto un aminoácido a otro tipo de aminoácido. Parte de los aminoácidos también, al ser biotransformados, pueden entrar al ciclo de Krebs porque forman acetil-CoA, ¿no? Y otro grupo de aminoácidos también puede formar especies de ácidos grasos que finalmente van a producir cuerpos cetónicos al metabolismo. Como ven, los aminoácidos también pueden ser biotransformados en moléculas de carbohidrato o de lípido, generando energía, pero no es la finalidad principal. La finalidad principal es formar estructuras y cumplir funciones. Funciones como cuál? Enzimáticas, intracelulares, extracelulares, hormonales, ¿no? Señales celulares también. Entonces, los aminoácidos son muy importantes. Existe reserva de glucógeno, de la glucosa, limitado, 36 horas. Existe reserva de grasa, que equivale aproximadamente a 15 kilos en el tejido, que dicho sea de paso, la grasa es la principal forma de almacenamiento de energía, pero no existe reserva de aminoácidos. No tengo un tejido que tenga un pool de aminoácidos. Los aminoácidos forman estructuras y cumplen funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace ejercicio? Cuando uno hace ejercicio, lo que hace es aumentar las unidades de actina y miosina a nivel del músculo muscular, de la unidad muscular. Cuando más actina, miosina yo guarde ahí, y estos cumplen la función de contracción, entonces diré, tiene más proteínas y ostenta un mejor estado nutricional. Miren este cuadro, es sacado del libro de Guyton. Usted está viendo a personas que han sido sometidas a un estrés físico, 2 horas de ejercicio, y vemos que todos ellos tienen un contenido de masa muscular
contenido muscular de glucógeno, o sea, el glucógeno muscular, miren, en todos ellos ha descendido. Un grupo de personas fueron tomadas, hicieron una actividad muscular y el glucógeno muscular, como es esperado, lo usó para generar energía y el nivel del glucógeno muscular descendió. Ahora, a estas personas se les da un manejo nutricional a un grupo con dieta rica en grasas y proteínas. Y lo estamos viendo en negro. Acá lo ven, en grasas y proteínas. Recuerden que las grasas le dan energía, pero no son rápidos, ¿verdad? Las proteínas me pueden dar energía, pero tampoco son rápidos. ¿Qué pasa si no le doy ningún alimento? Mira, ve, también la curva es baja. Pero cuando al paciente se le brinda glucosa, ¿verdad? Hidratos de carbono, miren cómo la recuperación es más pronta. ¿Por qué? Porque el carbohidrato genera energía rápidamente en forma de ATP. Entonces es importante tratar de mantener el aporte de carbohidratos en las personas que tienen actividad física, porque esto mejora la energía que va a formar cada uno de ellos. Con respecto al metabolismo en el estrés, ya mencionamos nosotros que existe una proteólisis. Proteólisis consiste en la destrucción de la masa muscular. ¿Por qué destruyo la masa muscular? Para convertirla en glucosa. ¿A partir de qué? De los aminoácidos gluconeogénicos. Entonces, se dice que una persona en estrés puede perder de 600 a 800 gramos de masa muscular día. Por otro lado, en un paciente normal, la grasa es usada como fuente energética a partir de las 12 horas de ayuno. ¿Por qué no se usa antes? Profesor, Porque hay ¿cuántos reservas gramos de de masa glucógeno. muscular dijo? Disculpe. ¿Perdona? Disculpe que le interrumpa. ¿Cuántos gramos de masa muscular dijo en una persona con estrés? ¿Cuánto se pierde? Se pierden 600 a 800 gramos de masa muscular, lo Profesor, cual equivale a perder de 100 a 150 gramos de proteína por día. ¿Está bien? profesor, Dime. por favor, ¿cree que podría volver a explicar esta diapositiva? Porque mi internet falló un poquito. No te preocupes, don't worry, be happy. Bien, cuando existe estrés, el organismo busca generar energía. Y uno de los paganos de la energía viene a ser el músculo. Si bien es cierto, el músculo no genera energía, porque tiene proteínas, no debería generar energía, pero lo que pasa es que se necesita más glucosa. Entonces el músculo es destruido para convertirse a glucosa. ¿Quién puede destruirse para formar glucosa? Los aminoácidos gluconeogénicos. Ellos pueden ser destruidos para formar glucosa. ¿Está bien? Ejemplo, la arginina, la glutamina, son aminoácidos que se van a convertir a glucosa, ¿no? Y una persona que está en ayuno y estrés pierde 600 a 800 gramos de masa muscular por día, lo cual equivale a perder de 100 a 150 gramos de proteína por día. Entonces es un alto precio que pagamos cuando el paciente está catabólico, ¿no? Cuando tiene una inflamación. Aparte,
hay que recordar que la grasa también es usada para generar energía. Normalmente, una persona activa el metabolismo de las grasas a las 12 horas de ayuno. ¿Qué pasa si la persona tiene un cuadro de estrés? Entonces, el estrés genera que no exista un buen nivel de glucosa intracelular. Por tanto, la grasa rápidamente va a ser usada como fuente energética. En otras palabras, en el estrés no espera las 12 horas. Empieza de inmediato a ser usado como fuente energética. Principalmente, ¿por quién? Por el músculo. ¿Está bien? Para generar energía. Entonces, ¿cuál es la fuente principal de energía? Es el carbohidrato. Como el paciente está en estrés, el músculo es destruido para formar glucosa. ¿Cuánto de masa muscular se pierde por día? 600 a 800 gramos de masa muscular día, que equivale a 100 a 150 gramos de proteínas. ¿Cuánto podemos perder de masa grasa por día? 300 a 500 gramos por día. Entonces la pérdida es grande. Pero recuerda que al menos tenemos una reserva de grasa. Esta reserva de grasa es en una persona normal 15 kilos aproximadamente. Ahora, la glucosa que está a nivel hepático es la glucosa buena gente. A todos se le va a brindar, ¿ya? Para generar energía. La glucosa que está en forma de glucógeno hepático solo va a servir para el músculo, para generar energía en el músculo. Entonces, mientras que el glucógeno hepático es sistémico, el glucógeno muscular es solo para el músculo. Si bien es cierto, en el estrés, el hígado libera glucosa para todos, lo que se va a ver es que la glucosa va a ser direccionada principalmente para el cerebro, para que sea usada como fuente energética. Recuerda que el sistema nervioso, la neurona, genera energía a partir de la glucosa. No puede usar la vía de los lípidos para generar energía. Entonces, por eso es que el organismo prioriza al sistema nervioso para que éste mantenga un metabolismo de glucosa adecuado. Es un cuadro que más o menos resume lo que le estaba mencionando. 100 gramos de proteína por día, 500 a 800, le dije a usted que más o menos se pierde masa muscular día. También hay que recordar que un estado de estrés, la respiración anaeróbica, que es la respiración citoplasmática a nivel del citoplasma y me genera 2 ATP de energía, condiciona una subutilización de la glucosa, o sea, un uso inadecuado, porque si yo necesito energía, lo lógico es que la poca glucosa que tengo la use generando respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque esta me da mayor cantidad de ATP. Recuerda, respiración anaeróbica, 2 ATP, respiración aeróbica, 36 ATP. La fuente de los tejidos grasos, ya hemos dicho, que se va a consumir 300 a 500 gramos por día. Ahora les traigo este cuadro.
Ustedes lo habrán visto o les habrán contado sus papás que había una serie antigua llamada El Gordo y el Flaco. ¿Qué de común tiene el gordo y el flaco? ¿Y qué diferencias existen entre ellos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué dicen? Que ambos son hombres. ¿Cómo? Profe, que ambos no tienen una masa muscular adecuada. Muy bien. Así es. No tienen una masa muscular adecuada. El flaco, porque le falta. El gordo, porque la ha reemplazado por grasa. Entonces, tenemos que el flaco es un paciente con hipoproteinemia, porque no tiene masa muscular. ¿Por qué nosotros hablamos de hipoproteinemia al hablar de masa muscular? Hablamos de ello porque el 75% de la masa muscular, la proteína, perdón, se encuentra en la masa muscular. Entonces el flaco, al tener hipoproteinemia, hace disfunción celular. Por tanto, el flaco, al tener una infección o una inflamación, rápidamente se complica, hace disfunción y muerte. El flaco vendría a ser el desnutrido que normalmente conocemos nosotros. El desnutrido que viene de los poblados lejanos, donde hay pobreza extrema, ¿no? Donde no hay buen nivel cultural. De esos lugares proviene nuestro flaco. Y nuestro gordo puede provenir tal vez de lugares más de estatus sociales mejores, pero hay que ver que el gordo tiene hipoproteinemia también, disfunción celular igual que el flaco, porque no tiene masa muscular, pero por otro lado tiene grasa, y la grasa genera un estrés, un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica alto, el cual conlleva a tener exceso de macrófagos, los cuales aumentan la inflamación, y tejido adiposo en exceso, el cual también aumenta la inflamación. Por tanto, el gordo tiene disfunción celular por hipoproteinemia y tiene un plus, que es el exceso de inflamación, lo cual condiciona que se muera más rápido. Por eso que en esta enfermedad del COVID, usted ha podido evidenciar que son el factor de riesgo para aumento de muerte, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante viene a ser la evaluación de ambos tipos de personajes, el gordo y el flaco, ambos con disfunción celular por falta de proteínas, y el gordo con un exceso de inflamación, el cual conlleva a la disfunción multiorgánica y muerte. Si tienen preguntas, la hacen, niñas. El hígado, por otro lado, lo que hace es almacenar glucosa en forma de glucógeno. Cuando yo guardo glucosa en forma de glucógeno, eso se llama gluconeogénesis o glucogénesis. Cuando yo hago uso de mi glucosa para liberarla al torrente sanguíneo, para optimizar el nivel de glucosa sistémica, para ofertarla principalmente al sistema nervioso, a eso se llama glucogenólisis, destrucción de la glucosa.
¿no? Del glucógeno. Hay que recordar que anabolismo, catabolismo y enfermedad. Enfermedad, sinónimo de catabolismo. ¿Y qué hay en catabolismo? Activación del sistema simpático parasimpático. ¿Qué habrá en una enfermedad? Activación del simpático parasimpático. ¿Qué piensan? El simpático y parasimpático vienen a ser la manifestación del sistema nervioso. Es el sistema nervioso de vida autónomo, o sea que no depende de mi estado de ánimo ni de mi voluntad, sino es independiente. Y este sistema, autónomo, que puede ser simpático o parasimpático, debemos recordar que al parasimpático es el que le conviene al nutricionista. ¿Por qué? Porque el parasimpático, representado por el nervio vago, es el que va a cumplir la función de mejorar la función intestinal para la absorción, la liberación de enzimas digestivas para una buena absorción, ¿no? Aparte, te genera placer. Cuando hay cosas placenteras, el sistema parasimpático se activa. Cuando uno descansa también, todo lo que es placentero, adecuado para el organismo, alimentos, se activa con el sistema parasimpático. El sistema parasimpático en el tubo digestivo favorece la acción de las enzimas digestivas y la digestión de los alimentos. Por tanto, todo nutricionista quiere que el sistema vegetativo siempre funcione. Pero adivinen qué, ustedes se van a tocar con pacientes que tienen enfermedades. Y estos pacientes que tienen enfermedades van a estar activos en ellos el sistema simpático, no el parasimpático que les conviene. Está el simpático. Y el simpático lo que hace por el tubo digestivo es aumentar la secreción de ácido gástrico y disminuir el movimiento del intestino. ¿En qué se traduce esto? Se traduce que el sistema simpático te genera gastritis, te genera duodenitis, te genera a la vez pérdida del hambre, disminución del apetito, sensación de llenura, porque el intestino no se mueve. Lamentablemente, cuanto más enfermo está un paciente, menos apetito tiene. Y ese es el problema de un paciente delicado. Entonces, un paciente que tiene una inflamación severa, catabólico, no come. Entonces, cuando uno no come, las bacterias del intestino se aprovechan y pasan del tubo digestivo al torrente sanguíneo. ¿Y se van a dónde? Se van al hígado, porque toda la absorción del intestino va al hígado para ser metabolizado. O sea, el hígado recibe glucosa, carbohidratos, aminoácidos, triglicéridos y los biotransforma en lo que él necesita. Por eso, cuando hay translocación bacteriana, los gérmenes del tubo digestivo pasan del intestino al hígado y el hígado disfunciona. Al disfuncionar el hígado, hay perfil de coagulación prolongado, bilirrubinas altas, glucosa alta. Aparte, la sangre
contiene gran cantidad de bacterias, la cual, por el sistema cava, va a ir al corazón y el corazón lo va a impulsar hacia el pulmón. Por tanto, el paciente va a desencadenar una infección pulmonar con bacterias. ¿De dónde son las bacterias? Las bacterias provienen del tubo digestivo. Quiere decir que si un paciente catabólico no come y no le repones lo que necesita, va a haber disfunción intestinal, disfunción hepática, disfunción pulmonar por neumonía. Esto es importante, sí, porque esto genera mortalidad aumentada. Por cada sistema que falla, aumenta 20% de mortalidad. Quiere decir, falla intestinal, 20%, más 20 de la hepática, 40%, más 20 del pulmón, 60%. Por tanto, un paciente catabólico que no le doy alimento al intestino, le estoy regalando gratis 60% de riesgo de muerte. Aquí estás viendo las fases del estrés. Cuando un paciente está enfermo, hay un momento en el cual yo intentaré recuperarlo de ese estrés. A esa etapa de que intento recuperarlo se llama la etapa E, fase E. Aquí el paciente lucha por su vida. Va a tener soporte ventilatorio, va a tener soporte circulatorio, va a tener soporte renal, va a tener una cirugía abdominal o neurológica. Una vez que lo establezco y lo estabilizo, paso a una etapa de recuperación. La etapa de recuperación tiene una fase inicial catabólica y una fase final anabólica. Claro está, esto último, si el paciente tiende a sobrevivir, ¿no? Si no, fallecerá. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un paciente enfermo? Fase E, fase flow. Fase E durará hasta que lo logre estabilizar. Fase flow, una etapa catabólica y una etapa anabólica. Aquí están viendo diferentes patologías. Mire, un paciente en inanición. Aquí está abajo los días de la lesión o la injuria, por ejemplo, y aquí en el eje de la Y, el consumo energético en reposo. A ver, un paciente que no come es un paciente en inanición y miren que su gasto metabólico es bajo. ¿Por qué? Porque el paciente se adapta al bajo aporte energético. O sea, trata de condicionarse para hacer esto. Cuando el paciente tiene injurias mayores,
fíjense que el gasto metabólico ya no es tan bajo, sino que se incrementa. Mira, cirugía programada. La cirugía es una inflamación, pero rápidamente vuelve a su estado normal. Pero fíjate que este estado normal tiene un consumo energético mayor que aquel paciente que está en inanición. Luego, un trauma esquelético, una fractura costal. Miren, también igual, paciente hace después de estrés un requerimiento energético, pero que es mayor al que está en reposo. Una infección severa, fíjate cómo el gasto calórico es mayor. Y finalmente el quemado es la curva más alta que les mencioné. Se mantiene relativamente más alta con respecto al resto. ¿Qué quieren decir? Que el que esté en ayuno requerirá, por ejemplo, 20 calorías por kilo. El que está con una enfermedad intermedia requerirá 25 calorías por kilo. El que es un quemado requerirá 30, 35 calorías por kilo. Entonces, a mayor estrés, vemos nosotros que existe destrucción, pero la destrucción es mucho más acelerada. A mayor estrés, la destrucción no da tiempo al organismo a que se corrija. A mayor destrucción, la destrucción acelerada consume al paciente. Por tanto, hasta allí, ¿qué puedo decir? ¿Todo paciente catabólico será un paciente desnutrido? ¿Qué me dicen ustedes, señoritas? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todo paciente catabólico será paciente desnutrido o no? ¿Qué dicen? ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Sí, profe. Entonces, ¿qué será? ¿Paciente desnutrido o no será paciente desnutrido? ¿Eh? Que no, profe. Tenemos que considerarlo como desnutrido, ¿ya? Tenemos que considerarlo como desnutrido porque está comprometido. Entonces, en los hospitales, en las clínicas, al ver un paciente aparentemente normal que está hospitalizado, manéjalo con cuidado porque su metabolismo está acelerado y esto conlleva a que exista pérdida de los sustratos energéticos en forma rápida. Aquí ven ustedes un paciente, por ejemplo, que tiene una desnutrición, una inflamación nuevamente, otra inflamación nuevamente. Cuando los cuadros de injuria se repiten, se mantienen en el tiempo, esto conlleva a que la disfunción se mantenga. Esto conlleva a la falla multiorgánica o a la disfunción multiorgánica y el paciente muere. Entonces, el pronóstico va a depender de cuánto me demoro en lograr estabilizar a un paciente. De eso depende, ¿ya? Si una patología demora 3, 4 semanas en poderla corregir, lo más probable es que mi paciente disfuncione y muera. ¿Por qué el COVID mata tanto? Mata porque
el grado de estrés se prolonga por 14 a 21 días. Es el tiempo en el cual la tormenta inflamatoria cede. Puede pasar dos cosas. El paciente, si tuvo una buena condición, pueda salir. Si tiene una condición promórbida, probablemente no salga y muera. Entonces, va a depender de ello. Si voy a poder tolerar una inflamación prolongada. En este cuadro, ven ustedes, daño tisular, catabolismo, destrucción, fase aguda, en el cual yo trato de sacar al paciente, lo saco, entra procesos de infección continua. Si el paciente de la inflamación continua no sale, va a dos destinos. Si tiene suerte, recupera. Si no tiene suerte, fallece. Entonces, depende mucho de la condición prepatogénica, previa a la enfermedad. Depende mucho del estado general de mi paciente. Depende mucho de que yo controle la inflamación de la enfermedad. De lo mencionado, diremos que cuando existe un cuadro catabólico, entonces la glucosa necesariamente va a ser usada como fuente energética, como están viendo en el cuadro. Mire cómo el nivel de glucosa desciende en el transcurso de los días, lo cual quiere decir que ya no hay glucosa. Pero un momento, usted dijo que la glucosa sirve por 3 días, 36 horas, tenemos de reservas de glucosa a nivel del hígado. Después de eso desaparece. ¿Cómo es que el nivel de glucosa aún se mantiene al sexto, octavo día? Se mantiene por la destrucción de la masa muscular. Pero la destrucción de la masa muscular también conlleva a muerte, porque a mayor deterioro, mayor riesgo de que ésta se establezca. Miren los cuerpos cetónicos cómo suben en forma rápida. La glucosa desciende y se mantiene en una paralela hasta que se acaben los aminoácidos gluconeogénicos. La grasa aumenta la formación de cuerpos cetónicos, lo cual indica que es usado como fuente energética. ¿Y cómo sé que la grasa es usada como fuente energética? Porque la grasa libera ácidos grasos, los cuales también suben a un valor importante, lo cual indica que es usado como fuente energética. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los cuerpos cetónicos se van a elevar, que la glucosa se va a mantener con respiración anaeróbica muy probable, ¿no? Y estas son sustancias ácidas, lo cual va a llevar al paciente a un estado de acidosis metabólica, lo cual indica estrés severo. Entonces, miren qué importante es ver y entender por qué se da la desnutrición. Entonces, en desnutrición, conceptos previos, anabolismo, catabolismo. Desnutrido, aquel que tiene una mala condición. Pero estamos viendo que también las personas que tienen un estado de enfermedad tienen catabolismo y también esto conlleva a la desnutrición, como estamos viendo. La desnutrición va de la mano de lo que es pérdida de peso. Y la pérdida de peso va de la mano de lo que es pérdida de masa muscular. Conclusión, ¿qué es desnutrición? Pérdida de proteínas. A eso queríamos llegar. Pérdida de proteínas, niña.
Cuando más proteínas pierdas, más riesgo de muerte tienes. Cuando yo no puedo corregir ello, entonces la persona va a tender a fallecer. Y ese es el factor que debemos corregir para evitar complicaciones. Por eso que un paciente inflamado, catabólico, le damos nutrientes importantes. ¿Cuáles son? Los carbohidratos para que genere energía. Los lípidos para que formen nuevas células. Y reponer la grasa que perdió. Y proteínas para evitar que se sigan destruyendo para formar glucosa. Porque si no freno la pérdida de proteínas, va a conllevar a muerte. En este cuadro pueden ver ustedes que las personas que bajan su masa magra en forma importante, el riesgo que tienen de mortalidad es alto. Miren, cuando una pérdida de peso del 35% o más conlleva la muerte prácticamente en 1/3 de los casos. A ver, en el COVID, a ti te ponen relajante muscular. Y al no mover los músculos se destruyen. A los 5 días de ayuno, 5 días de ayuno, el estar en ventilador, pierdes aproximadamente el 10% de la masa muscular. Quiere decir que a las 2 semanas perderás aproximadamente un 20% de la masa muscular. A la tercera semana pierdes un 30% a más de la masa muscular. A la cuarta semana tú pierdes 40-50% de la masa muscular. Posibilidad de que salgas prácticamente nula. Yo estuve en ventilación mecánica 30 días relajado. Entonces, ¿cómo salí? Fue por obra de Dios, porque no podía mover ni un brazo ni vencer la gravedad. Entonces, la pérdida de masa muscular fue terrible, te consume. Entonces, miren qué importante es conocer estos datos y saber varias formas de poder manejar al paciente. Entonces, hasta ahí estamos diciendo, carbohidrato, manera importante de generar energía. Grasa, en un paciente delicado, va a ser usado para generar energía. Proteína es lo que voy a perder en gran cantidad. ¿Qué necesito reponerle? Carbohidrato, proteína y lípidos. Pero aparte, ¿qué es lo que pasa? El paciente, al estar en estado de inflamación, o sea, oxidación, necesita mayor cantidad de vitaminas y oligoelementos. ¿Por qué? Porque ellos actúan controlando el exceso de inflamación. En otras palabras, actúan como antioxidantes. Y en este cuadro puedes fijarte que las personas que tienen sedentarismo, no se mueven, las personas que están en cama, que están inactivas por la enfermedad o porque es su estilo de vida, va a generar sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular importante. Por otro lado, cuando hay sarcopenia, hay un desbalance proteico. Este desbalance proteico va a relación de lo que es degradación de proteínas y síntesis de proteínas. ¿Qué degrado? Degrado las proteínas estructurales. Degrado las proteínas de los músculos. Por tanto, no me puedo mover.
¿Qué sintetizo? Sintetizo proteínas inflamatorias, sintetizo proteínas de estrés. ¿Qué pasa en el sarcopénico entonces? Se forman factores inflamatorios bastante marcados. La dieta disminuye porque al tener inflamación, el tubo digestivo no se mueve por activación del sistema simpático que les mencioné. Existe disfunción mitocondrial porque no hay respiración aeróbica, hay respiración anaeróbica a nivel citoplasmático. El estado de estrés genera resistencia a la insulina, lo cual se traduce como hiperglicemia. La célula hambrienta de glucosa es la que se deteriora. Por otro lado, a la sarcopenia, no bastando lo que les dije, las hormonas anabólicas disminuyen. Al disminuir las hormonas anabólicas, entonces, si es un niño, no crece, ¿no? ¿Por qué crece un niño? Crece principalmente por la hormona de crecimiento, el growth hormone, pero también crece por acción de la testosterona, también crece por lo derivado de la testosterona. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Disminuyen. Por tanto, el crecimiento, si es un niño o es un adolescente, se va a detener. Se va a detener porque el estado sarcopénico genera este problema. Conclusión. ¿Qué es un paciente desnutrido? Es un paciente inflamado. Es un paciente catabólico. Es un paciente en quien el anabolismo ha sido detenido. Si es un niño, no crece. Si es un adulto, no responde fácilmente. Forma de solución, usa proteínas. Proteínas a dosis elevadas porque sé que se van a perder. Usa energía. ¿Cómo? En forma de glucosa. Lípidos. Usemos lípidos adecuados para reponer los tejidos. Vitaminas, oligoelementos, usemos para controlar la inflamación. Y este es un cuadro en el cual les muestro a ustedes las proporciones de la composición corporal de un adulto sano y de un adulto desnutrido. Fíjense que el adulto sano tiene 23% de sólido, mientras que el desnutrido tiene solamente 13%. ¿Qué es lo que tiene de diferencia más? Los fluidos de líquido. El líquido intra y extracelular, el sano, tiene menos líquido que un desnutrido. Entonces, el desnutrido tiene más líquido en su interior. Conclusión, sano y desnutrido pueden tener el mismo peso, pero lo que va a variar es las concentraciones en los compartimentos. El sano tiene más células, el enfermo tiene menos células, el desnutrido tiene más líquido acumulado. Estos son cambios que se presentan en la composición corporal de estas personas. Entonces, podemos decir que el niño
lactante, escolar, preescolar, que está en desarrollo y tiene un estado de enfermedad, es catabólico, puede presentar una pérdida de peso. Y esta pérdida de peso va en relación al estado catabólico. Cuando más catabólico esté, peor. Además, recordar, entre lo que es el paciente desnutrido, el flaco y el gordo, la diferencia está, primero, lo común está en que ambos tienen disfunción celular. Ante un estrés pueden caer, pero el que se va a inflamar y finalmente morir por disfunción es el gordo. ¿Está bien? Esto que queden ustedes grabado en su cabeza. Y en este cuadro tienen la diferencia entre desnutrido agudo y crónico. ¿Qué es el desnutrido agudo? Es aquel que ha perdido albúmina. ¿Por qué perdió albúmina? Porque se convirtió en proteínas de fase aguda. Al perder proteínas de tipo albúmina, perdió poder oncótico. Al perder poder oncótico, el agua se va a los vasos. Al irse el agua a los vasos, genera formación de edemas. Entonces, todo paciente con desnutrición aguda, voy a encontrar que tiene exceso de agua, va a estar hinchado. Mientras que el desnutrido crónico va a ser un paciente que no tiene masa muscular y tiene disminución de la actividad física. Mientras que en el kwashiorkor es un desnutrido agudo, el marasmo, el flaco, el hueso y pellejo es un desnutrido crónico. Esa es la diferencia entre ambas desnutriciones. ¿Qué es lo común en nuestro medio? Encontrar kwashiorkors, niños con pelo ruano, niños con pelo quebradizo, piel seca, hinchados, turgentes, con acumulación de agua en las extremidades, cambios en la hidratación de la piel, abdomen globuloso con retención de líquido, lo cual nos habla de que tal vez el paciente pueda comer algo, pero come inadecuado. No come proteínas, debe estar comiendo carbohidratos, ¿verdad? Y el desnutrido crónico, que se caracteriza porque es hueso y pellejo. Aquí tampoco tiene masa muscular, pero este paciente no come nada. Entonces, el caquéctico es aquel que es hueso y pellejo, es aquel que no come y se compromete en la parte nutricional en forma intensa. Entonces, ¿quién es más fácil manejar? Al kwashiorkor. ¿Quién es más difícil por el tiempo? El marasmo. ¿Los marasmos son fáciles de manejar? ¿Podrán salir? La respuesta es difícil. El kwashiorkor tiene más posibilidades de poder salir de esos cuadros siempre y cuando se controle la enfermedad de fondo. Entonces, ¿podemos convertir un marasmo en un kwashiorkor? La respuesta es sí. ¿Cómo? Si a un marasmo que no come le pongo una sonda para alimentarlo y por ahí le paso nutrientes, este paciente no tiene albúmina. Está seco porque no come absolutamente nada. Entonces, si le pongo una sonda, le pongo una vía endovenosa y le comienzo a aportar, probablemente va a comenzar a hincharse y se va a convertir en un kwashiorkor, ¿no? Eso hay que recordarlo.
Niñas, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está conmigo? ¿O Profe, es sí, mucho, o es feo? una pregunta. ¿Entiende? Entonces podríamos decir, o sea, no entendí el marasmus. El marasmus prácticamente es como una desnutrición aguda, la pérdida de albumina. El marasmo podríamos decir que es una desnutrición crónica. Para que tú llegues a marasmo es que te has consumido totalmente, totalmente, y ni siquiera ya tomas ningún tipo de alimento. Tú has visto seguro esas figuras, fotos del África, donde existen huesos y pellejos. Ellos son marasmo. Marasmo es no come absolutamente nada. Por eso tienen esa constitución. Pero si a un marasmo yo lo tengo y le comienzo a dar alimento, entonces, y le doy fluidos, lo más probable es que se hinche y se convierta de un marasmo a un kwashiorkor. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que pasaría. Tanto el marasmo como el kwashiorkor, ambos van a tener hipoproteinemia. La diferencia está que el kwashiorkor come, pero come inadecuado, y el marasmo ya no come. Esa es la diferencia. Pero con las medidas de soporte que damos, podemos hacer que reciba algún alimento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y cuál sería la intervención adecuada en casos de un paciente con marasmo? A un paciente con marasmo debemos empezar poquito a poquito. ¿Por qué? Porque si está tan desnutrido, recuerda que no tiene proteínas. Al no tener proteínas, no tiene enzimas digestivas. Al no tener enzimas digestivas, así le des el alimento de más fácil metabolismo, le va a generar diarrea. Entonces, debe ser cuidadosa. Aparte, entonces comenzaremos dándole un 30%, un 20-30% de lo que requiere y vamos a incrementarle en forma gradual, usando enzimas digestivas que le ayuden a degradar y además estaremos atentos a cambios en los electrolitos. Uno de esos cambios que se va a presentar es el cambio del fósforo. El fósforo es un ion intracelular. ¿Y por qué el fósforo es intracelular? Porque debe estar en la célula para que genere energía a partir del metabolismo de la glucosa, ¿no? Principalmente para generar ATP. Pero ¿qué pasa en un paciente crítico? Un paciente delicado, en un paciente desnutrido, que el fósforo sale de la célula y aparentemente puede estar normal. Y cuando comienzas a alimentarlo y le das glucosa, la glucosa hace que el fósforo reingrese. Por tanto, se ve hipofosfatemia severa. Estas hipofosfatemias severas pueden llevar al paciente a la muerte súbita, porque no hay cómo corregir esta hipofosfatemia. Unos, por tanto, en paciente desnutrido, paciente enfermo, recordemos que si esto aparentemente es severo, con el aporte de glucosa, el fósforo va a descender en forma importante, ¿no? Aparte
tenemos que darle vitaminas, oligoelementos, porque estos pacientes suelen tener síndromes pluricarenciales. O sea, le faltan muchas cosas, le falta vitaminas, ¿no? Con el cuidado del caso. No son pacientes de fácil manejo, son pacientes difíciles por ese motivo, ¿no? ¿Alguna pregunta más, niñas? Pregunten todo porque yo de aquí les voy a tomar el examen un ratito. Jeje. Entonces, cuando les hablen de desnutrición, es falta de proteínas, que pueden haber otros cambios, los va a haber, pero principalmente es pérdida de proteínas. El desnutrido, existe el malnutrido, que viene a ser el... Bien, creo que por el día de hoy vamos a quedar hasta aquí porque bastante información les he dado. Y para no agotarlos. ¿Están de acuerdo? Ya, gracias, profesor. Sí, profe. Creo. Gracias. De información Gracias. está bueno. La próxima semana vamos a continuar. Estamos yendo bastante bien, me parece. Ustedes siempre pregunten para poder hacerlo más dinámico y mejorar nuestro servicio. ¿Ya? Ya. Profesor, una pregunta. Dime. En la semana 8, que es ya en 2 semanas, supuestamente son los parciales. Queríamos saber en qué iba a consistir el parcial, si es que iba a ser para marcar, o qué temas iban a entrar, ese tipo de cosas. No sé si de repente la próxima semana nos podría decir. El examen se va a basar en los temas que hemos ido desarrollando. Y van a Ya, ser preguntas para marcar. ya está bien. Puede ser con un caso clínico. Creo que, si no me equivoco, esta semana que viene, a la próxima es el examen, ¿verdad? Ajá, sí, en 2 semanas. En 2 semanas. El La lunes 2 siguiente, de noviembre. ¿cuánto? El El 8, lunes 2 de noviembre. el 2 de noviembre. Entonces, la semana previa, vamos a hacer un repaso hasta cómo más o menos hemos avanzado para que ustedes puedan dar el examen bien. ¿Qué les parece? Ya está bien, profesor. La próxima Gracias. semana redondeamos ideas para dejarlo todo listo para el examen. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo, reinas. Entonces creo que hasta ahí está bien, porque si no les voy a cansar mucho, creo. Bien, nos quedamos Ya. aquí entonces. Suerte. Gracias, profesor. Nos vemos. A ustedes.